Hola con todas y todos, bienvenidos a este espacio. Está conmigo María Camila Gina Soto. Hola María Camila, ¿cómo estás? Bienvenida. María Camila es parte de, de un grupo de personas, de investigadores, de docentes, que son parte de un seminario, del Seminario de Sustentabilidad en la Educación Superior, que se está dando aquí, en la Universidad Andina Simón Bolívar. Y queremos conversar contigo, María Camila, sobre esto, ¿no? Sobre qué significa o más o menos de qué se trata este seminario y un poco también abordar con profundidad y hablar un poco sobre la sustentabilidad y la sostenibilidad en la educación superior, ¿no? Entonces, María Camila, cuéntame un poco, tú eres parte de la Oficina de Sostenibilidad, la Oficina Internacional de Sostenibilidad. Cuéntame un poco de qué trata y cuál es tu labor en dicho organismo. Okay. Bueno, muchas gracias, Camilo, por abrirme este espacio para hablar acerca de mi trabajo y para hablar acerca del evento tan maravilloso que estamos gestando, o que se ha gestado en las aulas de la Universidad Andina Simón Bolívar. Como bien decías, yo soy la coordinadora de la Oficina Internacional de Sostenibilidad. Es un proyecto que surge de la cooperación académica entre universidades de Colombia, Ecuador y Alemania. Es un proyecto financiado por el DAAD, que es el Servicio de Intercambio Académico Alemán. O sea, está financiado por fondos alemanes, de cooperación alemana. Y lo que busca este proyecto es, por una parte, arraigar el concepto de sostenibilidad en la educación superior, o sea, en las instituciones de educación superior, desde una mirada crítica de las epistemologías y las experiencias del sur global. Esto es importante para nosotros porque consideramos que muchas veces cuando se habla de sostenibilidad se tiende a hacer un énfasis únicamente en la parte ecológica de la sostenibilidad. Hablamos de huella de carbono, hablamos de eficiencia energética, por ejemplo, lo cual es muy importante y hace parte del discurso y hace parte de las estrategias de sostenibilidad, pero también es importante entenderla desde las realidades de las instituciones educativas del sur global, ¿no? Porque al final a nuestras sociedades las atraviesan otros temas, como decir, no sé, la desigualdad, la pobreza, el extractivismo, ¿no? Entonces es importante que nos replanteemos el concepto desde el sur global, obviamente sin ignorar, esta relación que hay con el norte global. Por eso también trabajamos con Alemania, con la Universidad de Gießen, más específicamente en Alemania, porque también queremos que este diálogo alrededor de la sostenibilidad sea un diálogo justo, un diálogo equitativo entre el norte y el sur global. Otro aspecto importante del proyecto es el enfoque en la gestión de sostenibilidad en la educación superior. Consideramos que también es muy importante porque usualmente cuando hablamos de sostenibilidad en las universidades hablamos de investigación, hablamos de docencia, cursos, por ejemplo, pero muchas veces hace falta este enfoque desde cómo el personal administrativo también desde su quehacer diario contribuye a la sostenibilidad de las universidades. Entonces nosotros, a través, por ejemplo, de formaciones para personal administrativo en lo que tiene que ver con la gestión de la sostenibilidad, buscamos como abrir espacio de diálogo, crear conciencia alrededor de este tema, y entre otras actividades también nosotros creamos eventos como del que vamos a hablar hoy en día, precisamente para lograr este intercambio crítico, para entender las buenas prácticas de las instituciones, para lograr, como tejer redes y para tejer o para cortar la brecha que a veces existe entre las diferentes áreas de las universidades, ¿no? A nivel interno. Así que ahí intento resumir un poco lo que hacemos desde el proyecto, y me gustaría también mencionar que, como te decía, son universidades de Colombia, Ecuador y Alemania. Entonces tenemos por el lado de Colombia a la Universidad Nacional, a la Universidad de los Andes y a la Universidad de Antioquia, y por el lado de Ecuador a la Universidad Andina Simón Bolívar como uno de nuestros socios, y por Alemania tenemos a la Universidad de Gießen. Ya, perfecto, María Camila. Bueno, estas ya son, digamos, las últimas jornadas, los últimos momentos de este encuentro. Y quería preguntarte, ¿cuáles han sido los
principales aprendizajes que de alguna u otra forma sientes que se han dado digamos, en este intercambio de información, de aprendizajes en el evento del seminario? Cuéntame un poco con qué te has quedado. Bueno, realmente hemos hablado mucho, han sido diálogos muy constructivos, pero también muy densos. Entonces, es un poco un desafío poder resumirlo, pero bueno, voy a intentar. Creo que lo primero que podría decir es que hay esperanza. Es algo con lo que me he quedado, sí, es algo con lo que me he quedado porque obviamente al hablar de sostenibilidad, porque hablamos de esto, porque atrás de esto es porque no somos sostenibles todavía, porque hay una crisis climática, porque hay una policrisis, digamos, en nuestras sociedades y que la tenemos que enfrentar como civilización, ¿no? Entonces, obviamente al hablar de crisis, pues el primer sentimiento es como de desespero, ¿no? De claro, qué se puede hacer, de frustración, de no estamos haciendo lo suficiente. Entonces, por eso creo que me gusta decir que hay esperanza. ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, al escuchar la ponencia en días anteriores, bueno, el día de ayer, por ejemplo, de la rectora de la Universidad de Cuenca, que nos da este ejemplo tan, digamos, tan vivo de lo que está haciendo una universidad por llevar el discurso a la práctica. Entonces, para mí eso fue como un foco de esperanza, de lo que habló la rectora María Augusta, por una parte. Bueno, otro tema, diría, otro aprendizaje es, sí, o sea, efectivamente y concretamente estamos en una crisis, estamos en una etapa de transición donde nos hace falta replantearnos el modelo socioeconómico de desarrollo. Creo que esto no es, digamos, sorpresa para ninguno, bueno, digamos de los que estamos en este medio. Claro, de pronto si lo miramos desde otras perspectivas, habrá gente que no esté de acuerdo con eso, pero creo que otra conclusión, otro aprendizaje es eso, o sea, necesitamos un cambio del modelo de desarrollo, una mirada, digamos, más hacia los cuidados, hacia las transformaciones locales, ¿no? Una mirada hacia aprender cómo estas comunidades que, digamos, no han contribuido como tal al cambio climático de manera directa, ¿no? Estas comunidades que de pronto están más alejadas, también ellas tienen un conocimiento muy importante, el cual podemos también, sí, de lo cual también podemos aprender, ¿no? Valga la redundancia, o sea, que lo podemos integrar y abrir este espacio al diálogo de saberes, creo que es muy importante en esa transición. Exacto, que no haya digamos, una verticalidad en ese intercambio de saberes, no, que sea más horizontal y que también un poco haya en realidad como, digamos, esta combinación de saberes desde lo académico, pero también digamos, desde lo tradicional, desde lo ancestral. Exacto. Que eso también de alguna otra forma rompe con el paradigma de la epistemología, ¿no? Como lo entendemos ahora, ¿no? Eso es muy importante, digamos. Así es. Y creo que otro aprendizaje, para tampoco extenderme mucho más, es el tema de redes y alianzas, porque creo que nos damos cuenta de la importancia que tiene poder tejer estos espacios, poder juntarnos con otras instituciones, con otras universidades, con observatorios, con organizaciones de la sociedad civil para poder realmente sembrar sí, o sea, para poder gestionar este cambio. Y creo que al hablar de redes también es importante decir que no tenemos, o sea, ya hay muchas redes, creo que eso fue algo que vimos, hay muchísimas redes trabajando alrededor de la sostenibilidad. ¿Por qué no pensar cómo fortalecer ya estos espacios que se están creando? Cómo articularlos exactamente, en vez de ponernos a crear nuevas cosas, pero ya hacer uso de lo que existe, no ponernos a inventar la rueda, como se dice coloquialmente. Creo que este ha sido también otro de los grandes aprendizajes de este espacio. Perfecto. Y un poco también hablabas de articulación, hablabas de redes. ¿Cuáles fueron las organizaciones, las universidades que estuvieron, bueno, y que están todavía en este encuentro? Cuéntame un poquito sobre eso. Bueno, por parte de Colombia vinimos con una delegación de diferentes instituciones. Por una parte está la Universidad de los Andes, la cual tiene representación tanto del Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe. También tenemos representación de la Dirección de Campus de la Universidad de los Andes, por una parte, pero también tenemos participantes que vienen de la Universidad de Antioquia, tanto de la universidad como de la Fundación de Antioquia.
perdón, de la Fundación de la Universidad de Antioquia. También nos acompañan, por ejemplo, participantes de la Universidad de los Llanos, del Observatorio de la Sustentabilidad en la Educación Superior en América Latina y el Caribe. Y ya, digamos, como, no sé si se me escapa alguno, espero que no, y bueno, más concretamente... Y la Universidad de Cuenca, creo que... No. Sí, eso iba a decir. Y en Ecuador, pues obviamente está la Universidad Andina Simón Bolívar y la Universidad de Cuenca, que también nos estuvo acompañando en este espacio. Perfecto. Y esa articulación es digamos, la necesaria, ¿no? La que tiene que darse también. Así es. Ya, perfecto. Y un poco para terminar, María Camila, después del seminario, ¿qué crees tú que puede ser, digamos, la ruta a seguir? El camino que se debería seguir, un poco la luz, porque hablaba mucho de esto, ¿no? De la guía y de la luz que se debería seguir después de este tipo de experiencias, digamos. ¿Y cuál crees tú que podría ser como esto o las diversas acciones que se podrían dar en un futuro después del seminario? Ok, bueno, esta pregunta también es bastante interesante y bastante profunda. Bueno, me parece importante y que la sostenibilidad se empiece a hablar desde diferentes ámbitos, pero voy a poner un énfasis en los rectores y las rectoras de las universidades. Yeah. Creo que esta es digamos, como una estrategia clave a la hora de, digamos, como internalizar o interiorizar la sostenibilidad dentro de una institución de educación superior. Creo que ha sido uno de los ejemplos a lo largo de este seminario y es ver cómo al momento en que un rector o una rectora decide trabajar el tema de la sostenibilidad y decide volverlo un eje transversal de las políticas universitarias, se empiezan a ver cambios. Entonces yo pensaría que este puede ser uno de los tantos enfoques. Vuelvo y repito, creo que es importante la articulación en red, o sea, creo que algo fundamental es ya en este espacio logramos conectarnos diferentes redes y diferentes universidades, pues no dejar morir este intercambio que hubo, sino seguir las conversaciones y luego empezar a mirar cómo esto se puede materializar dentro de las universidades. Por ejemplo, algo que también hablábamos es la creación de comités de sostenibilidad dentro de las universidades, por ejemplo, comités en donde participen diferentes actores de la universidad, desde estudiantes, directivos, docentes, hasta incluso exalumnos de las universidades, que hagan parte de estos comités que buscan promover la sostenibilidad. Sí, creo que también es importante tomar el tema con urgencia. Es otro de los aprendizajes que me llevo. A ver, no es como perder la esperanza, porque precisamente era lo que decía, hay esperanza, pero hay que darle un sentido de urgencia a lo que estamos haciendo. O sea, no podemos esperar, no podemos seguir pensando que alguien más lo hará por nosotros, porque el cambio es ahora. El cambio lo tenemos que gestionar hoy con los recursos que tenemos. Así que sí, hay que darle como énfasis a esto y creo que una conclusión que hablé con Angie, era algo que me decía era, es mejor hecho que perfecto. Y creo que a veces por querer hacerlo perfecto nos paralizamos, ¿no? Sí. Y nos da esta parálisis que no nos lleva a la acción. Entonces lo importante creo que es arriesgarse, lanzarse, proponer, ser un poco disruptivo a la hora de hablar de sostenibilidad en las instituciones de educación superior. Perfecto. Listo, bueno, con eso terminamos. Muchísimas gracias, María Camila. Gracias a ti, Camilo.